Es uno de los hábitos más importantes que necesitamos para una correcta salud. Existen muchas maneras de hacer ejercicio, todas son buenas, pero hay personas que necesitan como saber cómo optimizar su entrenamiento, sabiendo cuánto esfuerzo están realizando, sabiendo qué tanto están llegando al máximo de su capacidad física. Hay muchas soluciones para saber esto, y la principal es las famosas zonas de ejercicio. Y en este video veremos precisamente eso. ¿Qué son las zonas de ejercicio? ¿Cómo se calculan? Y las 5 zonas que existen para que entendamos cómo podemos dividir y optimizar nuestro entrenamiento y los beneficios que nos aporta cada zona en específico y para qué situaciones o cómo se hace cada zona en específico. Pero bueno, es un tema bastante amplio, por eso ocupo dividirlo en 2 videos. En ese video específicamente veremos qué son, cómo se calculan y las primeras 3 zonas, que son las zonas más suavecitas. En el próximo video veremos la zona 4, la zona 5 y veremos también a qué persona le sirve más cada zona y qué situaciones puede ser útil cada zona y cómo hacer un entrenamiento con las diversas zonas para optimizarlo correctamente. Bueno, empecemos sabiendo qué son las zonas del ejercicio. Las zonas de entrenamiento son rangos de intensidad que dividen el esfuerzo físico mediante diversos métodos, principalmente la frecuencia cardíaca, aunque también se pueden calcular mediante el consumo máximo de oxígeno o el VO2 max, el ritmo, la potencia en el ciclismo, los hertz en ciclismo o la percepción del esfuerzo en la persona. Cada zona corresponde a una intensidad específica que activa las distintas vías metabólicas, ya sea la aeróbica o la anaeróbica, y genera adaptaciones fisiológicas concretas, y por ende la zona de entrenamiento es una herramienta para personalizar y optimizar el rendimiento deportivo. Estas están basadas en parámetros fisiológicos, medibles y objetivos, y las zonas de entrenamiento permiten estructurar las sesiones según la intensidad del esfuerzo, con el objetivo de trabajar distintos sistemas energéticos del cuerpo, y eso es una de las cosas que más las diferencia. Con algunos usamos más lactato o creatina, con otros usamos más grasa, con otros usamos más almidón, más glucosa, más carbohidratos, etc. El objetivo es segmentar el entrenamiento en zonas para estimular el cuerpo según lo que se quiera mejorar, ya que algunas sirven más para la fuerza, otras son más para la resistencia, otras más para la potencia, etc. Porque con ellas podemos mejorar tanto nuestra resistencia, nuestra velocidad, nuestra capacidad aeróbica, nuestro umbral de lactato, entre otros. Ese enfoque está respaldado por múltiples evidencias científicas, como Seller y Tensek, que en 2009 analizaron cómo distribuir el entrenamiento en atletas de élite y se dieron cuenta que ellos lo distribuyen en zonas que algunas veces hacen entrenamientos más ligeros y otros más potentes pero con menor duración. Por ende, desde los atletas de élite hasta una persona común puede usarlas para mejorar su salud y su rendimiento deportivo. En resumen, esta es una manera de segmentar el entrenamiento para conseguir un objetivo específico. Bueno, ¿cómo se calculan las zonas de entrenamiento? Para cada persona tenemos que saber que las zonas de entrenamiento son diferentes, porque cada persona tiene una edad, un sexo, un rendimiento atlético, una capacidad aeróbica, una fuerza, una potencia diferente. Por ende, mi zona 2 no se compara con la zona 2 de alguien de 80 años ni con la zona 2 de un atleta de fútbol, por lo que para calcularlo hacemos varias formas. Esas fórmulas nos darán un número específico que tenemos que comparar con los porcentajes de esfuerzo en las distintas zonas. Por ejemplo, si me da 200 ese número y yo quiero estar en zona 1, la zona 1 va del 50 al 60% de mi capacidad aeróbica y por ende como mínimo tendría que estar a 100 pulsaciones o a 100 de ese numerito de esfuerzo, sea V2 max, etcétera, porque hay muchas fórmulas. La herramienta más común y accesible para calcular estas zonas es la que te mencioné, la frecuencia cardíaca. Ponemos en la típica fórmula que es 220 menos tu edad. Esa es la fórmula para saber cuál es la máxima pulsación que podemos tener según nuestra edad en personas sanas, pero podemos usar una fórmula mucho más exacta como la fórmula de Tanaka. En hombres sería 208,7 menos 0,73 por 3 por tu edad, y en mujeres sería 208,1 menos 0,77 por tu edad, no por 3 por tu edad, sino solo por tu edad. Aunque ese es un punto de partida, estas fórmulas son interesantes, este cálculo tiene un error considerable y no toma en cuenta el nivel de entrenamiento, el sexo o la genética. Por ello, lo ideal es realizar un test individualizado de esfuerzo para determinar la frecuencia cardíaca máxima real o el V2 max. Y ahí ya podríamos compararlo con los porcentajes. El porcentaje de la zona 1, como te comenté, va del 50 al 60%, de la zona 2 del 60 al 70, de la zona 3 del 70 al 80, de la zona 4 del 80 al 90 y de la zona 5 del 90 al 100. Ahora haremos las zonas. Empecemos con la zona 1, pero antes que recordarte que te suscribas a este canal, que le like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Eso me irá a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejores mercados y mejor editados. Me motivará más y me seguirá más. Será que tanto yo como las personas podrán mucho nuestra meta de nutrición. La zona 1 significa entrenar al 50 o 60% de nuestra capacidad aeróbica máxima. Comúnmente no implica un gran esfuerzo y es la zona que pasamos la mayor parte de nuestro día. Esta ocurre, por ejemplo, cuando estamos caminando y cuando estamos haciendo actividades, por ejemplo, en la casa, como lavar platos, como limpiar, barrer, lo que sea, trapear, o inclusive al bailar suavecito o hacer ejercicios de movilidad o estiramientos o ejercicios de equilibrio, podemos llegar a la zona de entrenamiento sin mucho problema. Lo bueno de esta zona es que es la única zona en que podemos pasar por mucho tiempo. Podemos pasar todo el día en zona 1 perfectamente. Además, es la única zona en que personas con
problemas como obesidad o sobrepeso, problemas metabólicos, problemas en los huesos o problemas cardíacos podrían estar sin mucho peligro. La zona 1, a pesar de que sea muy común y muy sencilla y muy ligera, nos ofrece muchos beneficios. En primer lugar, mejora el flujo sanguíneo y facilita la eliminación de subproductos metabólicos como el lactato mediante el mecanismo de la sal de lactato. Este sistema permite reducir el lactato hacia tejidos activos para ser reutilizado como energía, optimizando el metabolismo. En segundo lugar, el sistema cardiovascular también se favoreció significativamente, ya que al entrenar de manera constante en esa zona, el corazón se vuelve más eficiente en su capacidad de bombear sangre, lo que a largo plazo reduce la frecuencia cardíaca en reposo y minimiza el estrés sobre el corazón. Desde un punto de vista metabólico, la zona 1 nos puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, a reducir la glucosa en sangre y ayuda a las fibras musculares de tipo 1 a utilizar la glucosa como energía de manera más eficiente. Desde una perspectiva hormonal y psicológica, entrenar en zona 1 ayuda a disminuir el nivel de cortisol, especialmente al caminar, favoreciendo un estado de sistema parasimpático, un estado de calma, de relajación y de reparación que promueve la recuperación tanto física como mental y el sueño. Y por ende es que caminar nos puede ayudar mucho a dormir. También en esa zona quemamos principalmente grasas, no quemamos tanta glucosa, lo que favorece que tu cuerpo se haya acostumbrando a usar tanto grasa como glucosa como fuente de energía. Para realizarla, simplemente tenemos que salir a caminar, hacer estiramientos, o ejercicios de movilidad, o ejercicios de equilibrio, o alguna actividad sencilla, como cocinar, lavar platos, o limpiar tu casa, y así de fácil podemos estar obteniendo todos esos montón de beneficios sin darnos cuenta. La zona 1 se usa mucho en ejercicios de entrenamiento deportivo para el estiramiento, para antes, para calentar, para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento, o después como una especie de afloje para eliminar el lactato por el mecanismo lanzar de lactato que ahorita mencioné y así prevenir igualmente lesiones, mejorar la recuperación y el rendimiento o tratamiento. La zona 2, la famosa zona 2, esa es la zona en la que estamos usando del 60 al 70% de nuestra capacidad máxima y los expertos coinciden que la zona 2 es de las mejores zonas que podemos estar. Puede generar una amplia variedad de adaptaciones, especialmente a nivel periférico y central. Algunas de las más destacadas incluyen un aumento en la capilaridad muscular, mejorando la entrega de oxígeno a las fibras musculares, mayor actividad de enzimas mitocondriales tipo 1 y mayor reproducción de las mitocondrias, o sea, nuestras células tienen literalmente más mitocondrias, favoreciendo la energía y el metabolismo heroico, mejora la eficiencia metabólica, ya que la zona donde más grasa usamos y menos glucosa, y su mayor beneficio es el incremento de la potencia y el V2 max. Bueno, el V2 max es un tema muy popular que cada vez se habla más y es que es muy importante. Es el marcador de longevidad más claro que tenemos con respecto al ejercicio junto con la fuerza o junto con la potencia, que básicamente mide cuál es la capacidad máxima de tu cuerpo para usar oxígeno, energía y recursos a la hora de hacer deporte. Y bueno, las personas que tienen un V2 max menor el promedio de su edad tienen un 400% de riesgo extra de morir por todas las causas. Y por eso tenemos que cuidar el V2 max en cualquier aspecto. Bueno, mucha gente cree que solo su V2 max mejorará con el ejercicio de zona 2 y es mentira. El V2 max mejora con ejercicio de zona 1 o zona 5. Inclusive puede mejorar más con ejercicios de zona 4, zona 5, zona 3 porque es más fuerte. El ejercicio de zona 2 nos puede dar otros beneficios. Por ejemplo, desplaza el lugar del lactato o el LT1 hacia valores de mayor potencia, lo que permite intensidades más altas sin acumular tanto lactato. Además, promueve la resistencia mental debido a la duración extendida de los entrenamientos de zona 2. Lo bueno que tienen sus entrenamientos es que podemos hacerlos por mucho tiempo. El entrenamiento de zona 2 dura entre 90 a 120 minutos. Eso hace que tu cuerpo esté constantemente recibiendo mejoras en cuanto a lactato, en cuanto a V2 max, en cuanto a oxidación de grasas. Y por ende es el más popular porque, bueno, es el más útil para la persona en general que tal vez no sea un atleta que puede estar mucho tiempo zona 3 o zona 4, pero que igualmente quieren empezar a hacer ejercicio cardiovascular y mejorar su salud y su V2 max. Este se puede hacer de muchas maneras. La más común es caminar rápido, o sea, casi que hacer como la marcha, el deporte de la marcha. Eso es zona 2. También podemos trotar lento, depende. Si somos personas muy atléticas, con caminar rápido no nos basta y tendríamos que trotar lento. O también podemos hacer bici o nadar lento o inclusive bailar con más intensidad. Podría llegar a la zona 2. Para saber si estamos en zona 2, tenemos un marcador muy sencillo que es el de hablar. Bueno, estemos trotando, corriendo, nadando, lo que sea, veamos si podemos hablar. O sea, si podemos hablar normal, o sea, como estoy hablando yo en ese momento, eso es zona 1. Si podemos hablar, pero nos falta más al aire, que tenemos que así agarrando aire como una persona que hace ejercicio, eso ya suena 3 o suena 4. Pero si podemos hablar, pero no podemos cantar, o sea, es una conversación, pero que es como incómoda, que te falta aire, pero sí puedes hablar. Ese punto como intermedio entre no tener aire y hablar normal, eso son dos. La zona 3 de entrenamiento marca un punto intermedio de la pirámide terciaria, donde el esfuerzo comienza a sentirse moderado y sostenido. Esa zona corresponde del 70 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y un beneficio claro del entrenamiento zona 3 es la mejora de la eficiencia aeróbica.
entendía como la capacidad del cuerpo para generar energía como el costo fisiológico. Eso se traduce en una economía de movimiento más eficiente, algo crucial en deportes de resistencia que requieren mantener un ritmo constante durante largos periodos, como el running, maratones, ciclismo o la natación. Además, esta zona es ideal para realizar la transición del trabajo aeróbico y las intensidades más altas, ya más similar al tema anaeróbico, preparando al cuerpo para tolerar esfuerzos prolongados cerca de un umbral anaeróbico. Es una zona clave para el rendimiento deportivo por ese punto medio que nos permite esforzarnos mucho, pero mantener el esfuerzo por mucho tiempo, lo que adapta muy bien a tu cuerpo. Desde un punto de vista cardiovascular, el entrenamiento zona 3 genera importantes adaptaciones, ya que la combinación de una mayor frecuencia cardíaca y un volumen sistólico elevado incrementa el gasto cardíaco, optimizando la entrega de oxígeno a los músculos activos. Esto se traduce en una mejora en la capacidad del corazón para trabajar de manera eficiente, incluso en intensidades mayores a las promedio. Además, este tipo de trabajo ayuda a aumentar la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre al estimular la producción de hemoglobina, que es la proteína que ya es oxigena por los glóbulos rojos, y el volumen plasmático. Resulta una mayor oxigenación de tejidos durante el ejercicio. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes en la zona 3 es su impacto en la tolerancia al estrés metabólico, su impacto hormético. Y si quieres saber más sobre esto, tengo varios videos hablando del beneficio hormético del ejercicio. Aunque esa zona no genera tanto lactato como zonas más altas, sí representa un punto de transición donde el cuerpo debe adaptarse para manejar un aumento gradual en la acumulación de subproductos metabólicos. Ese proceso favorece las capacidades buffer del cuerpo, permitiendo que los atletas puedan tolerar mejor las intensidades más altas y recuperarse más rápidamente tras esfuerzos moderados. Desde un punto de vista de energía, usamos más que todo glucosa. Ya dejamos de usar tanta grasa como fuente de energía, pero como sabemos que es casi que indiferente usar glucosa o grasa. Y antes de hacer el entrenamiento zona 3, para mejorar el rendimiento es mejor tener las reservas de glucógeno muscular llenas. Desde el punto de vista psicológico, trabajar zona 3 desarrolla la capacidad de mantener la concentración y el enfoque durante sesiones prolongadas, habilidades cruciales en el deporte de resistencia. Y esto se puede hacer haciendo cualquier ejercicio de cardio. Cuando hacemos cardio, cuando salimos a correr, a andar en bici, a nadar, a lo que sea, lo más probable es que estemos haciendo zona 3. Inclusive en entrenamientos de HIIT, entrenamientos fartlek, CrossFit o pilates y cosas así, o inclusive en entrenamientos de fuerza, estamos llegando muchas veces a zona 3. Aquí es donde la mayoría de los atletas están, la mayoría de ejercicio de ellos, y realmente no es que sea la mejor, pero hacer en un punto medio es clave para preparar un entrenamiento correcto. En conclusión, vimos que las zonas más ligeras de entrenamiento para nada son negativas, son muy interesantes para potenciar la salud de tu cuerpo y mente, y y tienes que hacerlas sí o sí. Creo que el entrenamiento no tiene que ser excesivamente fuerte y demandante para que sea efectivo. Muchas gracias.